Audiencia Nacional, allí se encuentra Juan Rodríguez. Manu, la clave va a estar en las 3 grabaciones que tendría Luis Bárcenas en su poder, en las que Mariano Rajoy hablaría de la contabilidad del partido, la famosa caja B. Dice que se la robaron y eliminaron toda la información que no está en su poder. Por eso es muy importante el testimonio de Mariano Rajoy de hoy, porque al no haber pruebas, el tribunal se basará en la credibilidad del discurso. También citada María Dolores de Cospedal, quien aparece en los audios de Villarejo interesándose por esa información. La Audiencia Nacional, donde se encuentra Juan Rodríguez, preparado para este día que apunta a día importante. Juan. Manu, hoy la clave está en las 3 grabaciones que tendría Luis Bárcenas en su poder. En una de ellas aparecería Mariano Rajoy hablando sobre la contabilidad del partido, la famosa caja B. Dice que le robaron y eliminaron esa información que no está en su poder, aunque no siempre ha mantenido esa versión. Por eso es muy importante el testimonio de Mariano Rajoy de hoy, porque al no haber pruebas, el tribunal se basará en la credibilidad del discurso. El extesorero también afirma que las iniciales M.R. corresponden con el nombre de Mariano Rajoy, quien fuera el presidente del gobierno. Altos cargos también están citados hoy, como por ejemplo María Dolores de Cospedal, quien aparece en los audios de Villarejo interesándose por esa documentación. Gracias, Juan. Porque estamos viendo imagen, por cierto, de Mariano Rajoy a su llegada, Juan. Llegaba con el coche y no habéis podido, evidentemente, hacerle ninguna pregunta. Cuéntanos rápidamente, que vemos que ya está dentro de la Audiencia Nacional. Sí, Susana, ha entrado por la puerta del garaje, lo hemos visto muy de lejos. La clave del día está en esas 3 grabaciones que dice Luis Bárcenas que tendría en su poder. En una de ellas hablaría Mariano Rajoy sobre la contabilidad del partido, esa famosa caja B. Aunque él dice que esa información se la robaron y no la tiene en su poder. Por eso es tan importante el testimonio de Mariano Rajoy, porque al no haber pruebas el tribunal se basará en la credibilidad del discurso. El extesorero también afirma que las iniciales M.R. corresponden con el nombre de Mariano Rajoy, quien fuera el presidente del gobierno, que por cierto, Susana, estará hablando casi que ya. Ha salido ya Mariano Rajoy del Tribunal Supremo, cuéntanos. Sí, Mariano Rajoy ya ha acabado su declaración, que la verdad ha sido algo monosílaba. O lo niega todo o no recuerda nada. Le han preguntado si las iniciales M.R. corresponden con su nombre. Él ha dicho que se llama Mariano Rajoy, que cada uno le llame como quiera. Y muy importante, porque también ha esbozado que su relación con Bárcenas cambió cuando se enteró de los millones que tenía en Suiza. Jornada de declaraciones en el Supremo. Continúa el juicio por el caso Mascarillas. ¿Quiénes van a pasar por ahí, Juan Rodríguez? Hoy, Manu, se sientan en el banquillo varios perfiles del PSOE y altos cargos del gobierno, entre ellos Pedro Saura, número 2 de Ábalos, que tendrá que explicar cómo funcionó esos contratos de las mascarillas en lo peor de la pandemia. Después será el turno de Carlos Moreno, que es la mano derecha de María Jesús Montero. Ella puso la mano en el fuego por él, aunque el señor Aldama le critica de haberle entregado 25.000 euros para agilizar gestiones, y de dinero en metálico también se va a hablar, en este caso con un gerente del PSOE, Moreno Pavón, que tendrá que explicar cómo funciona el sistema de pagos en Ferraz. Y en Ferraz también está citada una funcionaria del PSOE, Celia Rodríguez. Hay una imagen con su nombre en la que hay dinero supuestamente para el señor Ábalos. Un día intenso, como vemos, de declaraciones tras el día de ayer, que se habló del rescate de Air Europa y de cómo el señor Aldama se movía como pez en el agua por el ministerio. Juan Rodríguez, ¿qué más dijo? Cuéntanos. Pues puso el foco sobre todo en ese rescate de Air Europa. 475 millones de euros recibe esa aerolínea y él niega haber entregado 500.000 euros para conseguir esa operación. También esboza el perfil de Aldama dentro de la empresa. Dice que era un mero comunicador entre los diferentes ministerios y también explica cómo se conocieron. Fue en México. Claves. Susana, se sientan en el banquillo varios perfiles del PSOE y altos cargos del gobierno, entre ellos Pedro Saura, que sería el número 2 de Ábalos, y ojo, porque tendrá que explicar cómo fueron esos contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. También interesante el testimonio de Carlos Moreno, que fue la mano derecha de María Jesús Montero. Ella puso la mano en el fuego por él, aunque el señor Aldama dijo que le había entregado 25.000 euros para agilizar gestiones, y de dinero en efectivo también se va a hablar, esta vez con un gerente del PSOE que tendrá que explicar cómo funcionan los pagos en efectivo en Ferraz. Y una funcionaria del PSOE, Celia Rodríguez, importantísimo su testimonio, porque hay una imagen en la que aparece un sobre con su nombre, supuestamente con dinero, para el señor Ábalos.
un día intenso después de las declaraciones de ayer, en las que, hablaron del rescate de la aerolínea Air Europa y también de cómo el señor Aldama se movía como pez en el agua por el ministerio. De Interior para arrebatarles documentos que serían comprometedores para el PP, para el gobierno de Mariano Rajoy. Hasta un falso cura secuestró a la familia a punta de pistola. Juan Rodríguez, Audiencia Nacional, ¿han llegado ya los Bárcenas? Susana, pues pendientes de su llegada. La declaración de Luis Bárcenas es una de las más esperadas porque sobre él pesa una gran incógnita. Si hay o no una grabación en la que Mariano Rajoy hablaría sobre la caja B del partido. Sus declaraciones anteriores han sido algo contradictorias y hoy puede aclararlas. Después, turno para su mujer, Rosalía Iglesias, que hablará sobre esas vigilancias policiales. Susana, y ya ha llegado el matrimonio Bárcenas y una de las declaraciones más esperadas es la del extesorero, porque en él hay una gran incógnita. Si hay o no una grabación en la que Mariano Rajoy hablaría de la caja B del partido. En sus anteriores declaraciones ha sido algo contradictorio, a ver si hoy lo esclarece un poco más. Después, turno para Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, que tendrá que hablar sobre esas vigilancias policiales. Los policías dijeron que era para protegerla, pero no dijeron de qué, a ver si ella hoy da más datos. Y ya la mañana acabará con el inspector Morocho, el encargado del caso Gürtel, que tendrá que decir si alguien quiso entorpecer la investigación y adelantarse a la justicia, porque la clave de este caso sigue estando en quién ordenó espiar y hacerse con los documentos que tendría Luis Bárcenas en su poder. Va a ser clave, allí se encuentra Juan Rodríguez. Manu, eso es jornada clave. Estamos muy pendientes de Luis Bárcenas, una de las declaraciones más esperadas, porque sobre él pesa una gran incógnita, saber si hay o no una grabación en la que Mariano Rajoy hablaría sobre la caja B del Partido Popular. En sus anteriores declaraciones ha sido algo confuso y hoy puede aclararlo. Después será el turno de Rosalía Iglesias, su mujer, que tendrá que esclarecer si los policías la estaban vigilando y controlando. El día acabará con el inspector Morocho, quien fue el encargado de investigar el caso Gürtel. Tendrá que decir si alguien quiso entorpecer la investigación y adelantarse a la justicia. La clave sobre todo está en saber quién ordenó espiar y hacerse con los documentos que tendría el extesorero. Gracias. Susana, pues es una de las declaraciones más esperadas, la de Luis Bárcenas, y está respondiendo, está contando en detalle cómo fue su relación con Sergio Ríos, quien era su chofer y sería contratado por 2.000 euros para espiarle. Dice que se lo recomendó un compañero del Partido Popular, que ganó su confianza y llegó incluso a ser su asistente. Tenía acceso total y permanente a sus dispositivos. Incluso relata que cuando él, Bárcenas, entraba a una reunión, siempre dejaba su teléfono móvil en el interior del vehículo. Juan Rodríguez está allí. Manu, debería haber declarado ya, pero las sesiones están siendo larguísimas y se ha retrasado para hoy. Continuó hablando el jefe de la investigación, dio más detalles sobre esos audios famosos de Villarejo y en una de esas grabaciones Villarejo decía que tenía tanto poder que incluso podría amenazar a quien fuera el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. 3 policías también declararon y su relato giró en torno a las vigilancias que le harían a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. El turno es para Ignacio Cosidó, el que fuera director de la policía, Juan Rodríguez, en la Audiencia Nacional. Manu, Cosidó debería haber declarado ya, pero las sesiones están siendo larguísimas y se ha retrasado para hoy. Continuó ayer declarando el jefe de la investigación, que estuvo citado el lunes, 12 horas de declaración, y dio detalles sobre esas grabaciones famosas de Villarejo. En esos audios, Villarejo decía que tenía tanto poder que incluso podría amenazar a quien fuera el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. 3 policías también declararon y su relato giró en torno a las vigilancias a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, pero no detallaron de qué tenían que protegerla. Hoy el foco vuelve a estar puesto en Ignacio Cosidó, quien fuera el máximo representante de la policía y tendrá que dar explicaciones si por sus manos pasó esa operación de espionaje. Juan Rodríguez, su declaración tuvo que ser aplazada ayer por la larga intervención del investigador principal. Susana, 12 horas ha estado declarando y dio detalles importantísimos de las grabaciones de Villarejo. En uno de esos audios decía el excomisario que tenía tanto poder que incluso podría amenazar a quien fuera el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Vamos a escuchar qué más detalles dio ese jefe de la investigación.
Tercer día del caso Mascarillas y de mascarillas se está hablando poco. Buenos días. Es que los hechos que se investigan van mucho más allá de los contratos durante la pandemia. Hablamos también de licencias de hidrocarburos, de rescates de aerolíneas y de posibles pagos en la sede socialista. Realizaron en la sede del Partido Socialista. Sí. Los testimonios de este día en el Supremo son clave. Las protagonistas, ellas. Su declaración es interesante por la cercanía que tuvieron con el comisionista Víctor de Aldama. Fraudaría cerca de los 180 millones de euros junto a sus socios. Aquí es donde entra en juego Carmen Pano, su ex-suegra, y Leonor González, su exnovia. Éramos familia. Buscaban una licencia pública para una entidad privada. Hay una empresa llamada Villafuel que vendía gasolina. El problema es que cobrarían el IVA, pero no lo pagaban Hacienda. El dinero partía de Claudio Rivas, administrador de Villafuel. Ese dinero se movía a través de personas como Carmen Pano y su hija usando empresas y efectivo. Que pasáramos la documentación al señor Coldo García. En medio aparece Víctor de Aldama, que sería quien conectaba todo y haría de intermediario con el ministerio. ¿A quién se pagaron esas cantidades? A Víctor. A esos contactos con el ministerio. Y en este contexto es cuando Pano asegura que parte del dinero llegó a Ferraz por órdenes de Aldama. 2 pagos de 45.000 cada uno. Quien ve es al chofer de Pano, es quien la lleva una vez y cuenta la ruta del dinero. ¿De dónde salieron para ir a la sede del PSOE? Alfonso XIII. Allí la espera. Yo llego a la sede del Partido Socialista y me dicen que suba a la segunda planta que me están esperando. Dinero que iba bien envuelto. Era una bolsa transparente blanca metida dentro de otra bolsa más grande y se veía que había dinero. Sabía el destinatario. Era un señor en la segunda planta, ya me dijo y se lo di. Y como decimos, a veces no solo era el efectivo, también hay posibles contraprestaciones. Fíjense en este chalet. Claudio Rivas habría adquirido esta vivienda. ¿Para qué? Ya comprobamos que era para el señor Ábalos. Aquí entra el exministro José Luis Ábalos. Hizo el primer pago del mes vigente y la fianza de 2 meses. ¿Usted sabe si el señor Ábalos disfrutó de esas vacaciones? Mi madre sí le llegó información de que estaba el señor Ábalos en la casa. Y no la disfrutaría mucho porque al poco tiempo deja de ser ministro, la licencia no llega y lo echa. Pero es que no acaba aquí. Podemos hasta perdernos con tanto movimiento de dinero. Escuchen atentos. Van Coldo y él a recoger una bolsa a casa del dueño de Air Europa. Asegura que hubo pagos para rescatar la aerolínea y la hija de Pano está atenta a todos los movimientos del gobierno. Habla sobre una supuesta disputa entre el expresidente y el exministro de Transportes. Enfrentado el putero al guapo. ¿A qué se refería usted con esto? Era que se enfrentó Pedro Sánchez a Ábalos y Ábalos a Pedro Sánchez. Leonor, ¿por qué llamó a Ábalos putero? Y cuando habla el entorno de Aldama, el comisionista endulza el día de los periodistas en un día crucial para conocer otra ramificación de la trama Coldo. Nuestro compañero Juan Rodríguez ha hablado con Coldo García poco antes de hacer ese paseillo desde la cárcel de Soto del Real hasta el Supremo. Juan, ¿qué te ha dicho? Susana, desde la prisión hemos conseguido hablar con Coldo García, que por cierto se enfrenta a 19 años de cárcel. Y muy importante lo que nos ha dicho, porque asegura que es a ver si este juicio sirve para encontrar algo de dinero de esas supuestas comisiones, porque lo único, asegura, que se ha podido encontrar son los supuestos enchufes de las exparejas del exministro. Y también asegura que es inocente, pero lo van a escuchar de su viva voz. Afrontar esta situación es complicado, pero reconozco que yo estoy bastante tranquilo. Juan Rodríguez, tú has tenido, decíamos, contacto directo con el que fuera asesor de Ábalos justo antes de que salga de la cárcel de Soto del Real. Recuérdanos qué te ha dicho. Así es, Susana. Además, es uno de los principales acusados de este caso Mascarillas. Hemos podido hablar con él esta mañana y es muy interesante lo que nos dice, ya que se enfrenta a 19 años de prisión y nos asegura que a ver si este juicio sirve para encontrar dinero de esas supuestas comisiones por las mascarillas que todavía no lo ha encontrado, ya que solo lo que hemos podido observar y ver son los supuestos contratos públicos a las exparejas del exministro Ábalos. Una de ellas, por cierto, Jessica Rodríguez, está citada aquí, que fue contratada y nunca asistió a su puesto de trabajo. Coldo García sigue insistiendo en que es inocente. Vamos a escucharlo. Vamos a ver si podemos hacer las cosas correctamente. Afrontar esta situación es complicado, pero Susana, la última hora es que se han hecho las lecturas de los escritos de Armengol y Ángel Víctor Torres y que la defensa de Coldo ha pedido la suspensión del juicio porque asegura que son testigos citados por ellos y que no han respondido a sus preguntas. Lo que pasa es que el tribunal lo ha rechazado. Además, esta mañana este programa ha podido hablar con Coldo García desde la prisión
y nos ha dicho datos muy reveladores. Uno de ellos, que a ver si en este juicio se encuentra ese dinero de las supuestas comisiones por las mascarillas, porque asegura que no lo hay y que además él es completamente inocente. Vamos a escucharlo. Se trata, Juan, está declarando el hermano de Koldo en el juicio Mascarillas. La cosa va de parientes esta mañana. Así es, Susana. Joseba García, el hermano de Koldo, está declarando, solo ha respondido a las preguntas de su letrada y ha hablado sobre la relación con Jessica Rodríguez. Dice que la conoció en el trabajo, en INECO, pero que no fue su jefe y tampoco la enchufó. Dice que luego se hicieron amigos, que incluso tenían las llaves de su piso para cuidarle al gato. También ha hablado de la relación que ha tenido con Víctor de Aldama, que se ha visto 8 veces para comprarle un coche por el precio de 2.500 euros y que ese coche fue directo al desguace. Dice que ha sido la peor compra que ha hecho. Escuchamos. Muy fuerte, con ganas de defenderse. Víctor, ¿cómo ha afrontado el día de hoy que acabas de salir? A ver, chicos, por favor, den ya carpetazo y me dejan recuperar mi vida. No, para ayudarme a mí y a mi familia. Y lo que pueda ayudar a mi padre, obvio. Que lo necesite. ¿Económicamente cómo se encuentra su padre? Mal. Sí, con todo lo que ha sido conseguido. Ha hablado de un préstamo que le hizo a su padre. Ha hablado bastante en el pasado para determinados medios. Antes comentábamos que con Carlos Alsina posiblemente lo ha hecho previo pago, pero en fin, le cuesta atender a los medios. ¿Qué ha dicho hasta ahora, Juan? Sí, bueno, pues lo que ha dicho en el juicio es que está bastante espeso, quizá por eso no ha querido contestar, porque ha madrugado para llegar a este juicio. Hasta a las 3 de la mañana ha dicho que se ha levantado. Después también ha hablado de un préstamo que le hizo a su padre de unos 20.000 euros y ha dicho que no se los ha devuelto. En ese momento Ábalos ha sonreído y bueno, ha continuado diciendo que la situación de su padre, de Ábalos, cambió después del divorcio. Vamos a escucharlo. Al Supremo, tú has podido hablar con Claudia Montes en exclusiva. ¿Qué te ha dicho? Susana, sí, hemos hablado con ella a solas. Las declaraciones están siendo intensas, tanto que Claudia Montes dijo a la entrada del juicio que tenía miedo de la mirada de Koldo. Bueno, pues a la salida le dijo a este programa, a espejo público, quién la miró en la sala y de qué manera. ¿Cómo ha sido la sensación cuando has entrado al juicio, a esa sala? Que estaba Ábalos, que estaba Koldo. A ver, bien, la verdad que bien, porque a Koldo en ningún momento lo he visto. Sí que antes de entrar Joseba pasó por delante mía y me hizo una mirada que no me ha gustado nada. Y José Luis Ábalos no, José Luis Ábalos hubo un momento que sí me miró y le vi cara triste. Juan, hoy es el turno de Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado por orden del comisionista Aldama bolsas de dinero a Ferraz. Así es, Susana, estos días le ha tocado el entorno de Ábalos y ahora le toca el entorno de Aldama. Están citadas tanto su hija, Leonor González, que sería la pareja del investigado, como su madre, la que llevaría esas bolsas, 90.000 euros a Ferraz. Con esta última hemos hablado esta mañana y nos dice que va a mantener su versión. Pues enseguida la escucharemos. Gracias. ¿Qué ha dicho Juan? Que ha llegado antes ha sido Víctor de Aldama, lo que ha dicho el abogado de Ábalos es que tiene que entrar para verle y prepararte el día de hoy. No nos ha dicho gran cosa. Le hemos preguntado por si quería un desayuno que nos ha traído Víctor de Aldama a su llegada. Y aquí seguimos pendientes de que llegue por su entorno. Perdona, Juan, ¿que Víctor de Aldama os ha traído desayuno a los periodistas? No sé si este es el desayuno, en directo lo vais a ver. Bueno, pues todos estos dulces nos ha traído Víctor de Aldama. Cuando se ha bajado del coche, se ha acercado a nosotros y nos ha traído este desayuno. Y esto también lo hemos preguntado. Bueno, oye, me agradece que alguien piense en los reporteros aguerridos como Juan, ahí con unas pastas. Bueno, oye, sí, pues todo un detalle por su parte. Cuéntanos lo de Carmen Pano, Juan. Sí, pues aquí estamos esperando a las dos empresarias que son del entorno de Víctor de Aldama. Leonor González sería la que fue pareja de Aldama y la que le escribió por mensaje a otro de sus novios que Ábalos era un putero. Carmen Pano sería la persona que llevaría los 90.000 euros en 2 veces a Ferraz. Y ella, que hemos estado hablando esta mañana, va a seguir sosteniendo que fue por órdenes de Víctor de Aldama. Susana, cuando lleguen ambas empresarias, te pido paso. Que también su hija, las hemos visto llegar. Sí, y el que ya ha hablado ha sido el chofer de Carmen Pano. Nos cuenta el trayecto del dinero. Arranca en Las Rozas, en la casa de la empresaria, y ahí ya ve
cómo meten dinero en una bolsa transparente y lo recubren en otra bolsa de cartón. Desde Las Rozas van hasta el despacho de Víctor de Aldama, en el centro de Madrid. Allí paran y con las bolsas van directamente a Ferraz. Da a entender, Susana, que las órdenes de llevar el dinero a Ferraz fue pues por Víctor de Aldama. Que, por cierto, hoy Víctor de Aldama, cuando ha llegado y cuando habla su entorno, se ha acercado a nosotros, aquí donde estáis viendo el punto de directo que están nuestros compañeros, y pensábamos que iba a dar una declaración. Pues no, nos ha traído esto, una bolsa, de bolsas va la mañana. ¿Qué había en el interior de esta bolsa? Un desayuno. Vamos a ver la llegada de Víctor de Aldama y lo que ha contado también el chofer de Carmen Pano. Constantemente, antes de entrar en sala y después, decía que esa mirada de Koldo a ella la impresionaba mucho. Van a escucharla. ¿Ha sido la sensación cuando has entrado al juicio? La verdad que bien, porque a Koldo en ningún momento lo he visto. Sí que antes de entrar Joseba pasó por delante mía y me hizo una mirada que no me ha gustado nada. Y José Luis Ábalos no. José Luis Ábalos hubo un momento que sí me miró y le vi cara triste. Todo arranca porque tú conoces a Ábalos. ¿Cómo tienes ese primer contacto con él? Pues en un mitin que fue a realizar Asturias. ¿Cuándo tú le comentas tu situación laboral, que estás buscando trabajo? Ese día la descubre porque yo lo estoy hablando con mis compañeras, él escucha, está detrás y entonces me coge aparte y me dice, cuéntame esto que estás pasando, porque yo estaba llorando, contando mi situación a mis compañeras que eran de toda la vida. Él me manda unos enlaces de empresas que están buscando trabajo y yo soy la que me muevo para conseguir el trabajo. A mí nadie me ha dicho y nadie se lo cree que José Luis Ábalos en un momento me va a decir, oye, Claudia, te he enchufado. Pues me quedo decepcionada porque piensas que entras por tus méritos y por tu valía y que descubras que te han enchufado, pues no es agradable. Uno de los factores y de las personas importantes en esta trama es Koldo. Él era el consejero de Renfe y en todo momento ejercía poder sobre mí como jefe. ¿Cómo cambia la relación? Porque ahora le tienes puesto hasta una querella. Cuando se empieza a sobrepasar. Empieza, yo creo que a obsesionarse conmigo y ahí ya se empieza a sobrepasar. Con muchas videollamadas, pidiéndome cosas que no eran normales. A nuestro compañero Juan Rodríguez. Buenos días, Juan. Buenos días, expectación aquí en la Moncloa. Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadia España, tomarán posesión, lo harán a las 9:15 y 15 minutos más tarde harán su primer Consejo de Ministros donde se van a aprobar medidas muy importantes como el indulto que van a conceder a las conocidas las 6 de la Suiza y también van a darle la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López.